Una última sobre el combate al narcotráfico como uno de los objetivos de la regularización. Cuando usted expresa que en 5 años, por poner una cifra más o menos, se estaría, bueno, eliminando el mercado ilícito, o sea, de la marihuana. ¿Se contempla las proyecciones? Porque efectivamente aumentó el consumo de marihuana. Lo que trajo también aparejado, seguramente, el cálculo inacertado o desacertado de poder abastecer a todos los consumidores, ¿no? Eso los menores que quedan afuera. Bueno, el punto es, ¿en ese cálculo está previsto el aumento del consumo? Reitero, no es un cálculo, es una proyección a futuro. ¿O es una expresión de deseo? No es una expresión de deseo, es una prospectiva desde el punto de vista de la política pública de cómo podría evolucionar. Es importante algo que hablábamos en el corte, que tiene que ver con que la ley de regulación del cannabis no incluye solamente los artículos que regulan el acceso a la sustancia, sino que obliga al Estado, a través de sus distintas instituciones educativas, sanitarias, la propia Junta Nacional de Drogas, a realizar campañas de comunicación que las hemos realizado, a trabajar con el sistema educativo, capacitamos a 6.000 docentes en los últimos 2 años y vamos a seguir adelante. Hemos fortalecido la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas, hemos colocado 23 puntos directos de acceso para psicólogos y trabajadores sociales expertos en consumo problemático en todo el país. Es decir, que no es esperable que el uso siga creciendo y sobre todo el uso problemático siga creciendo porque tenemos buenos mecanismos para controlar. Y por otra parte, pero esta usted mismo ley cita que la tendencia mundial es el aumento del consumo. Está bien. Está prohibido. Cuando vos haces todo tenés toda esta también variedad de en países que han regularizado. Cuando uno proyecta el futuro no puede controlar todas las variables. Tendremos que ver cómo sigue esto. Lo que sí es importante es que en Uruguay no está permitida la publicidad de los productos ni está permitida la promoción. Entonces no va a ser un producto que tenga el motor comercial de la promoción y la publicidad como lo tuvo en su momento el tabaco y por eso luego se eliminó y fue una medida efectiva de disminución de la adicción al tabaco. Bien, yo sé que hay un montón de temas colgados en torno a esto y además hay miradas realmente críticas y que no logran, no hacen carne cualquier argumentación a favor de la regularización y son todas respetables, ¿no? Porque aún así tampoco ha sido hasta ahora la panacea, ¿no? Porque si lo mirás desde un lugar, los consumidores no se pueden abastecer como quieren porque por las colas no les llega el producto a la farmacia, el consumo aumentó, o sea, también hay otras formas de ver este experimento. Sí, pero también tenemos las otras vías de las que no hemos hablado, porque estamos hablando todo el tiempo de farmacias, que son los clubes de membresía y los autocultivadores. Que los autocultivadores además fue la primera vía que se habilitó y es la que más de repente ha crecido y donde hay también un know-how de parte de los clubes y en los autocultivadores, que también es material de trabajo. Entonces nosotros hablamos de las farmacias como si fuera la única vía de acceso y existen otras vías de acceso para las personas que quieran consumir y que me parece que también hay que hablar de ellas y no focalizar el problema en el desabastecimiento de las farmacias, que además está buscándose una solución, vaya a saber cuándo se encuentra. Pero... Simplemente, nosotros no impulsamos la regulación como un dogma. Creemos, estamos convencidos que va a tener mejores resultados y estamos trabajando para eso. ¿Qué es lo que nos va a determinar el éxito de una política de este tipo? El tiempo y la evaluación. Sabemos que el prohibicionismo no generó los resultados esperados porque se aplicó consistentemente durante más de 5 décadas. Hoy estamos implementando un modelo alternativo que tiene muy buenos fundamentos, pero que necesita ser evaluado. Y la evaluación le va a tener que dar al sistema político las herramientas para decir, seguimos adelante, modificamos o retrocedemos. Ahora, aún desde la perspectiva del combate al narcotráfico y sumando la perspectiva de salud, la sanitaria, el asegurar que el consumidor tenga un producto con una calidad lo más responsable posible, ¿por qué se empezó con la marihuana y no con otra droga que en realidad iba a provocar mayores daños al narcotráfico, o sea, mayores agujeros y menos daño a los consumidores? Yo no tengo una respuesta directa, habría que analizar aquel contexto. Lo que sí está claro que la marihuana es suficientemente conocida, sus impactos sobre la salud son importantes y
pero pueden ser controlados y son conocidos, y es la sustancia de las ilegales, de las que mundialmente son ilegales, es la que es consumida por más personas en el mundo. Entonces, lograr controlar el mercado de la marihuana implica realmente tener un avance muy significativo desde el punto de vista regulatorio sobre lo que significa el mercado de drogas ilícitas. Bien, vamos ahora al otro aspecto, que no sé cuán presente estaba el día que se le ocurre al señor Mujica esta idea, ¿no? Y es visualizar el consumo medicinal, visualizar los productos derivados, industriales también, por ejemplo, donde hay en países ya desarrollado un negocio realmente muy, pero muy significativo en términos de ingresos para el país, ¿no? Y ahí hay una traba además que tenemos y es el sistema financiero, ¿no? Que se topa con la regulación del cannabis. Entonces, ¿cómo vamos a poder como país explorar eso cuando además el porcentaje de aprobación de la marihuana medicinal es bien alto, se está entendiendo sus potencialidades, choca con otra ley nuestra? Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, los problemas con el sistema financiero no tienen que ver con una incoherencia de normas uruguayas. Es absolutamente legal en Uruguay trabajar con una licencia, con un permiso del Estado, producir cannabis medicinal o cáñamo industrial. Simplemente que los bancos están siendo observados por sus bancos corresponsales en los Estados Unidos, porque a nivel federal, en los Estados Unidos, no a nivel estadual, donde la mayor parte de la población norteamericana vive bajo regímenes de cannabis legal, pero sí a nivel federal, entonces los bancos que operan a ese nivel están observando. Pero en definitiva es el mismo, el problema es el mismo, a menos que se trabaje con el bro, solamente, no sé. Pero está evolucionando porque el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ya se pronunció a favor de la bancarización de los negocios con la planta de cannabis. El Congreso norteamericano acaba de aprobar una ley para el cáñamo industrial. Canadá, un estado muy importante del país, del grupo de los 7 países más poderosos financieramente, también lo ha regulado. El gobernador de Nueva York, lugar donde está la sede de las Naciones Unidas, ya declaró que quiere impulsar un régimen de control del cannabis por parte del Estado. O sea que esto se ha ido moviendo progresivamente, no estamos en el mismo escenario que estábamos en el 2016, cuando irrumpió Uruguay en 2016-2017 con la venta en farmacias, y eso generó un cimbronazo que luego lo que estamos justamente, digo, es ante la visualización global del negocio que hay atrás de la hierba. Entonces digo, ¿y ahí Uruguay va a llegar o no? Uruguay ya está llegando ahí. Uruguay tiene 34 empresas, incluyendo a institutos de investigación autorizados a cultivar cannabis con fines medicinales, industriales y de investigación científica. Hay 100 millones de dólares que ya están siendo invertidos en la Ruta 101, en el Parque de las Ciencias, en Juan Lacase en Colonia, en Nueva Albesia, en distintos puntos del país. ¿Se podrá convertir en un producto de exportación? Sí, sin duda que va a convertirse en un producto de exportación. Hay un grado de innovación y de desarrollo económico muy fuerte. Ya se generaron 500 puestos directos de trabajo en estas empresas. Es esperable que se generen muchos más en los meses venideros. Y todas estas empresas tienen una fuerte impronta de exportación. Bien, y bueno, pero para atraer además inversores, para atraer empresas con el know-how que puedan venir a producir acá, va a ser importante poder resolver la traba del sistema financiero, ¿no? Sin duda. Bien. Se está trabajando en eso, se está trabajando bien. ¿Qué tan cotidiano es ese tema para el IRCA? Para el IRCA no, porque es un instituto regulador y no lo produce. Sin embargo, para los emprendedores privados que quieren trabajar, no siempre encuentran instituciones financieras que estén absolutamente dispuestas a albergar estos negocios, pero progresivamente se van generando las condiciones a nivel internacional, reitero, no es Uruguay el que tiene la llave de destrancar este tema, sino que es el nivel internacional. Y en estos últimos meses hemos visto cómo países como México, como Alemania, como Nueva Zelanda, como Tailandia, han aprobado normativa que regula los usos medicinales. Por lo tanto, el mundo está cambiando en este sentido y los bancos, como tú bien decías, a veces impulsado por los grandes negocios y a veces impulsado porque las bolsas de valores de Nueva York y de Toronto ya están vendiendo acciones de grandes corporaciones de cannabis, el sistema financiero se ha actualizado en este sentido. Lo verdaderamente irónico de este escenario, en particular con los bancos a propósito de las leyes federales de Estados Unidos, es que no cabe duda ninguna que el dinero del narcotráfico
pasa por los bancos. Y en este caso, Uruguay, que el dinero producido por la venta legal, a ese no se le permite. Es una cosa de locos que si la querés contar en otro planeta no te la entenderían nunca, ¿no? Y yo, una breve pregunta, porque yo creo que hay muchas personas que están preocupadas y a mí me parece que con mucha sensatez, porque así como vos dijiste que las políticas no se generan de una vez y para siempre, las campañas de bien público tampoco. Y uno de los reproches que se le puede hacer a este momento es que la campaña llegó demasiado tarde a esos efectos y la permanencia de la misma, alertando justamente para que no se crea que la presencia de la marihuana es sinónimo a baja peligrosidad. ¿Se entiende? Que creo que además eso de la perspectiva política ayuda a concentrar críticas que a veces se podrían suavizar. ¿Dónde estamos parados en ese sentido en cuanto a las campañas? Vamos a tener que seguir haciendo mucha educación en este sentido. Uno de los, ahora que estamos hablando del componente medicinal, uno de los aspectos bien importantes a comunicar a la población es que uso medicinal es cuando hay control médico del uso del cannabis. No debe haber automedicación, como no debe haber automedicación en otros rubros y con otras sustancias. Ni es que sirve para todas las enfermedades. Exactamente, exactamente. Eso es bien importante para que no se genere una confusión y no se acceda a un producto que no es no medicinal intentando darle un uso medicinal. En ese sentido, el avance tanto de las ciencias como de la industria, de la gran industria, pero también de la mediana y de los productores de mediana escala, incluyendo muchos productores nacionales que están volcados a la producción de cannabis medicinal, siempre tiene que pasar por la prescripción médica y por la habilitación sanitaria del Ministerio de Salud Pública, como cualquier otro producto. Si no está habilitado por la autoridad sanitaria, no debe ser adquirido porque no le garantiza al paciente la seguridad necesaria. Igual yo creo que la pregunta de Ale venía más por el lado de el uso recreativo, ¿verdad? Lo que da el resultado de las primeras evaluaciones que alertaron de una muy baja percepción de riesgo en los jóvenes y que es ahí donde han tenido que trabajar. Sí, hemos trabajado además con el liderazgo del presidente de la República, que convocó un grupo de trabajo por este tema, no solamente por el cannabis. Recordemos que es cierto que tenemos que tomar en cuenta la alerta de la disminución de la percepción del riesgo de cannabis, pero hay una alerta mucho mayor y que está siendo muy desconocida por la sociedad sobre el consumo problemático de bebidas alcohólicas, que es el que genera el mayor impacto en términos sanitarios. De las muertes relacionadas al uso de drogas, el 80% en Uruguay están relacionadas a trastornos de salud ocasionados por el consumo problemático de bebidas alcohólicas, incluyendo la siniestralidad vial relacionada al uso de bebidas alcohólicas. De acuerdo, pero es de recibo que esa sea parte de una respuesta a una pregunta que es concreta sobre, y con lo delicado que es regular y esa línea bien delgada entre que se entienda como fomentar y cuidar. No, vamos a seguir trabajando consistentemente, alertando a la población sobre los riesgos y daños relacionados al cannabis. Recién les mostraba la pauta de reducción de riesgo que estamos distribuyendo en farmacias. Creamos un sitio web que los invitamos a visitar, que es infocannabis.ub.uy, con información médica muy detallada sobre los posibles impactos del uso de cannabis. Capacitamos a 6.000 docentes en los 19 departamentos, docentes referentes que hoy están trabajando con sus equipos docentes y con sus alumnos para prevenir y alertar sobre los efectos potencialmente nocivos del uso de cannabis, y vamos a seguir adelante. ¿Hay algún registro de, no sé, intoxicados por la sustancia o que hayan ido a denunciar a alguna institución de salud por el consumo de marihuana? Sí, se está haciendo un trabajo muy oportuno con el Centro de Información y Atención Toxicológica, el CIAT, del Hospital de Clínicas. Han aparecido algunos episodios adicionales a los que existían antes relacionados a algunas intoxicaciones. ¿Corresponden a compras hechas en farmacia o en el mercado ilícito? ¿Eso se puede saber? No, corresponden a ingesta no intencionada de cannabis. Personas que, o incluyendo personas menores de edad, que ingirieron un producto de cannabis o el cannabis en sí mismo sin saber y se sintieron mal y en esa situación fueron asistidas. Así como hay intoxicados con productos de limpieza o con otras sustancias, no es un problema que se haya disparado, pero sí estamos muy atentos a esta cuestión. Los menores, ¿no? Hemos hablado de la regulación en farmacias y demás, pero estamos hablando siempre de personas mayores de 18 años y hay miles de menores que consumen. ¿Dónde la consiguen?
Bueno. Consumen muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, estamos hablando hoy de la marihuana, ¿no? No, para no generar la idea que los menores solo consumen marihuana. No, estamos hablando de menores que consumen marihuana, están fuera de la regulación y estamos hablando de que en 5 años vamos a quitarle este mercado al narcotráfico total. Me pregunto, ¿qué hacemos con esos menores que son una realidad? Y estamos trabajando, les dije recién que estamos trabajando muy fuertemente con el sistema educativo, hay que dar un mensaje fuerte. Habrán visto que nuestra campaña tuvo como uno de sus mensajes principales el diálogo familiar. Si hay algo que está comprobado, porque lo tenemos muy bien estudiado en las encuestas con estudiantes, es que la gran diferencia entre la población de adolescentes que consume tempranamente o consume abusivamente cualquier tipo de sustancia y la que no lo hace de forma tardía, post 18 años, es el involucramiento familiar. ¿Qué quiere decir involucramiento familiar? Una familia presente, adultos referentes presentes en la cotidianidad, que saben dónde están sus hijos, que dedican tiempo a la maternidad y a la paternidad, tienen tiempo compartido, hablan de estos temas y por eso es que nuestra última campaña la destinamos a mejorar o a impulsar que el involucramiento familiar efectivo se dé sobre esta cuestión. Bien, ¿por qué seguirían consumiendo de manera ilícita los que todavía no han logrado captar el mercado regulado? Bueno, ahí hay distintas hipótesis. Una tiene que ver con que la cobertura de los puntos de venta todavía no es la adecuada y en eso estamos trabajando como ya mencionamos. Existe cierto sesgo socioeconómico en donde hay algunos sectores de la población donde todavía no hemos logrado impactar suficientemente y que tiene que ver con sectores que también están excluidos de otras políticas públicas y donde tenemos que seguir trabajando muy fuertemente, pero lo que sí sabemos es que por ahí no irían a la farmacia ni por marihuana ni por nada. Claro, porque hay un sistema de registro previo que tiene que hacerse en una oficina de correo, hay que acreditar un domicilio y bueno, y estos procedimientos más administrativos, a veces en población que está en una situación de mayor vulnerabilidad social, no son tan fáciles de instalar como en el resto de la población, pero vamos en ese camino. Bien. Hoy lo conversábamos con Alejandro, comenzamos en mayo del 2017 con un registro de 4.000 personas, hoy tenemos 42.000 personas registradas. Bien. Y no es que festejemos el aumento del registro, no, claro, para nada. Somos más consumidores. No queremos que existan más consumidores, por el contrario, queremos desestimular el consumo y así lo vamos a seguir haciendo. Lo que sí nos da la pauta es que los consumidores que ya existen y que es normal y esperable que existan, progresivamente se van adhiriendo a algunos de los mecanismos regulados. Una consulta, Olivera, la última. ¿Cómo estamos con precio? ¿Es más barata conseguirla ilegal que en la farmacia? Sí. Sí, hay una tendencia del mercado ilícito a responder a la regulación con distintas estrategias y una de ellas es que por factores de oferta y demanda se desploma el precio. Pero el hecho de que se desplome el precio de la marihuana en el mercado ilícito también desestimula a que gente quiera comercializar esa marihuana porque ya no tiene un sentido económico venderla porque no es redituable. Bien. Olivera, presidenta del CRA, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y que tenga un feliz año. Nosotros hacemos pausa y ya venimos.